Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Yo soy la arquitecta Karen Bravo y quiero darles la bienvenida a este webinar de ARPAVIM, Pavimentos Estructuralmente Reforzados PESERC. Recuerden dejar sus preguntas en el transcurso del webinar, ya que al final de la presentación tendremos una sección de Q&A. Primero que nada, queremos que nos conozcan. ¿Qué es lo que tenemos en Grupo de Acero para ofrecerles? Cedo la palabra al arquitecto Enrique Izar Santa Ana, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, con una trayectoria de 20 años en de acero. Actualmente se especializa en aceros de refuerzo para pavimentos carreteros y vialidades. Adelante, Enrique. Buenos días. Gracias, Karen. Muy buenos días y buenos días a todos los amigos que hoy nos hacen el favor de acompañarnos en esta presentación. Es una presentación muy importante, dado que es una especialidad en el mundo de la construcción, donde particularmente se les hablará de esta solución de pavimentos estructuralmente reforzados, la cual viene siendo una réplica que previamente se estudia en la empresa, donde tratamos de traer lo mejor de las tecnologías de todo el mundo para implementarlas en nuestro país. Entonces, comienzo dándoles una introducción de Grupo de Acero para quienes no nos ubican aún, pues que tengan un contexto un poquito más amplio, ¿no? Bueno, pues Grupo de Acero es una empresa fundada en el año 1952. Es una empresa 100% mexicana. De hecho, es la única acerera que permanecemos 100% con capital mexicano. Y nuestra estructura está conformada básicamente por tres acerías, las cuales se dedican a fundir chatarra, hacer el acero líquido. Esa misma chatarra que nosotros previamente juntamos a través de 18 patios en toda la República Mexicana, 18 patios de acopio, se mandan a estas tres acerías, se funden y luego posteriormente se reparte a través de 17 plantas de alambre que tenemos también distribuidas en todo el país. Posteriormente, la cadena de suministro es a través de 31 CEDIs o centros de distribución que van igualmente en todo el territorio nacional. Nuestra misión como empresa es ser proveedores a nivel mundial de no solamente de productos, sino también de soluciones. Un tema muy importante es que el origen de nuestro acero, como ya lo comenté, viene directamente de la chatarra, lo que nos convierte en una empresa que fabrica acero 100% de origen reciclado, lo que a la vez pues tiene beneficios tanto para la economía como para el medio ambiente, ya que somos una empresa cuya emisión de CO2, a diferencia de un alto horno, pues es mínima. Adelante con la siguiente, por favor. Les comentaba que somos una empresa que cuenta con certificación. Estamos certificados por lo menos en 4 productos a través del organismo de LEED. Esto es desde 2018, por lo que contamos con certificaciones que otorgan incluso puntajes por el uso de los productos para aquellos constructores que están en el medio. Adelante. Bueno, lo que les comentaba, mientras un alto horno, que es el sistema tradicional de fundir acero, tiene emisiones de cerca del punto 0.35 de CO2, pues nosotros estamos apenas en 68 puntos sobre 1000 de emisión. Esto, pues con los evidentes beneficios a nuestro medio ambiente. Bien, paso a platicarles del tema de soluciones. Nuestra empresa a lo largo de todos esos años ha aprendido sobre la importancia de migrar, de ofrecer a nuestros diferentes mercados simplemente productos, a ofrecerles un portafolio de soluciones. ¿A qué me refiero? A que actualmente nos involucramos desde el origen del proyecto, del principio, desde la concepción del proyecto mismo de nuestros, donde nos enteramos de cuáles son las alternativas que podemos ofrecerles más allá de una varilla o más allá de un producto que pudieran necesitar, a tratar de darles una alternativa que sea económicamente más viable, que sea más rápida y por lo tanto más eficiente. Esas soluciones van o las conformamos a través de un área técnica con una propuesta de valor de ingeniería cuando el proyecto así lo amerita. Adelante, por favor. Bien.
¿Qué hay detrás de las soluciones que ofrecemos en Grupo de Acero? Bueno, pues están nuestros expertos del área técnica, gente muy preparada, gente que tiene mucha experiencia, que ha participado en proyectos muy importantes a nivel nacional e incluso fuera del país. Pues ese es un plus que les damos en De Acero, donde mucha gente se acerca originalmente tal vez a comprar o a cotizar una varilla y termina con una solución a través de una fibra, de una malla hecha a la medida, de un postensado, etcétera. Las alternativas que manejamos en soluciones son propuestas bien fundamentadas, son propuestas respaldadas, bien estudiadas por la robustez o el profesionalismo de nuestros técnicos. Hablando ya particularmente del tema de pavimentos, tanto carreteros como de autoridades, pues tradicionalmente el mercado requiere o nos cotiza tanto la varilla corrugada, principalmente en grado 42, la malla ingeniería, que son mallas electrosoldadas de diámetros más altos, en grado 5000 o 6000, que sustituyen los armados tradicionales con la varilla grado 42. Y esto pues abate mermas, abate desperdicios, tiempos de habilitado, con su consiguiente ya en el precio por metro cuadrado ya instalado. También fabricamos alambre recocido y redondo o barra lisa para redondo carretero en grado 42 y también en A36. Bien. Aquí les vamos a hablar directamente de los tipos de pavimentos que tradicionalmente se manejan en el mercado mexicano, donde de estos tres que están viendo en pantalla, la presentación del día de hoy se va a centrar en el primero, en los PESERC. El PESERC, digo, a manera nada más de introducción, pues es una solución para losas de concreto hidráulico, las cuales no llevan juntas transversales de contracción. Se resuelve con uno o dos lechos de acero de refuerzo. Este va de forma longitudinal, de manera continua, donde tienen una o varias juntas longitudinales de contracción, dependiendo de la sección de la carretera. Aquí nos vamos a centrar el día de hoy con la explicación. Mencionarles nada más también que dentro de las soluciones de ARPA-BIM, pues manejamos también o existe en el mercado la losa de concreto hidráulico o sin juntas, unas transversales con un solo lecho de refuerzo. Y también está el tipo de pavimento CRCP que le llaman, que es pues, la aplicación de un concreto de alta resistencia y de fraguado rápido, conocido comercialmente como Fraguamax, que ese particularmente tiene mucho éxito en trabajos de rehabilitación, donde permite una reapertura de 12 horas desde el momento que se inicia la demolición hasta que se abre al tráfico. Bueno, aquí concluye mi participación en esta primera parte. Cedo la palabra a mi compañero, el ingeniero Pedro Ramírez, que tiene 15 años de experiencia en Grupo de Acero. Él es actualmente el titular o una pieza fundamental en el área técnica. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y tiene maestría en pavimentos y en temas estructurales. Pedro, buenos días. Te cedo la palabra. Adelante. Buenos días, gracias Enrique. Creo que sí me escuchan todos, ¿verdad? Primero, un agradecimiento a todos los asistentes, que tenemos bastantes. Muchas gracias por el tiempo y el interés por esta plática que espero sea de su agrado y de su completísimo interés, la verdad que sí. Quisiera, antes de empezar, dos cosas, ¿no? La primera, lo que vamos a ver, el tema de los pavimentos estructuralmente reforzados, pues un trabajo ya de muchos años. Quiero reconocer el trabajo del ingeniero Generoso Páez, que desde mediados de los 90 empezó con el estudio de este tipo de sistemas tecnológicos muy interesantes. A mí me toca entrar hace 15 años en la empresa y colaborar con él y darle seguimiento y cristalizar todo lo que él estuvo trabajando, ¿no? Desde como les digo, 10 años atrás de que yo entrara. Desde el 2005 hemos estado trabajando en este tipo de sistema, la verdad, muchas experiencias muy bonitas. En la plática vamos a platicar
muchas cosas muy, muy generales. Cuando estábamos armando la presentación del ingeniero Generoso y un servidor, esta parte que es un poquito más técnica, estábamos viendo qué cosas poner y la verdad que nos costó mucho trabajo quitar mucha información que es muy importante. Aún así, de lo que lo que vamos a presentar, todavía tenemos muchísima información que podemos revisar más adelante, ¿no? El segundo punto que quería comentar es ¿cómo va a estar estructurada la presentación? Como les digo, es mucha información que vamos a ver rápidamente, son muchas diapositivas. La idea es que la información que vamos a presentar ustedes la tengan y que la puedan estudiar más con calma, con detenimiento, y si tienen alguna duda, igual nos pueden contactar a los números y a los correos de contacto. ¿Cómo va a estar estructurada la presentación? En una primera parte les voy a platicar de los pavimentos de concreto, los tipos de pavimento más simples. Luego vamos a platicar una breve historia de cómo pasamos de la idea original que se tenía de los pavimentos estructurales reforzados a lo que ya conocemos como PCERC. También vamos a ver unos estudios muy interesantes ahí que hicimos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a platicar características del sistema, el tema del diseño, de cómo se calcula, cómo se diseña el pavimento, lo vamos a platicar muy rápido. Tan solo el hecho de saber diseñar o calcular ese pavimento o esos pavimentos, pues sí requeriría tal vez una presentación en específico y más tiempo, ¿no? De hecho, tenemos ya armado una especie de curso para explicar el procedimiento de cálculo. Más adelante vamos a platicar, vamos a ver estudios que hemos realizado tanto en México y en organismos en Estados Unidos. Y por último, la última parte de la presentación, vamos a ver algunos casos de éxito y el desempeño que se ha tenido en algunos de los tramos construidos, tramos de prueba y tramos que se construyeron ya en forma. Y ahí no voy a tocar el tema de las vialidades de Ciudad Juárez, porque eso lo va a presentar el ingeniero Arcadio, pero bueno, empezamos. El sistema de pavimentos ARPAVIM, que es la ARPAVIM PCERC, que es el sistema de pavimentos de concreto estructuralmente reforzados continuos, por eso son las siglas, ¿no? Pavimentos de concreto estructuralmente reforzados continuos, por eso es la nomenclatura, ¿no? Para que lo tengamos ahí presente, esa es la razón de ser de esa nomenclatura. Vamos a empezar. Vamos a hablar rápidamente de los pavimentos que podemos encontrar, ¿no? En el caso de México, los pavimentos más típicos son los pavimentos simple conjuntas. Aquí son con su nomenclatura en inglés, JPSP. En Estados Unidos también hay los pavimentos reforzados conjuntas y los pavimentos reforzados continuos. Vamos a explicar a continuación una descripción muy rápida de cada uno de ellos. También vamos a platicar el tema de los pavimentos preesforzados brevemente y cómo pasamos de estos sistemas que fueron los que desarrollamos aquí en De Acero, el estructuralmente reforzado conjuntas, que era el PCER con la J al final, y luego cómo llegamos al estructuralmente reforzado continuo, que es el PCER. Bueno, el primero de los pavimentos es el pavimento de concreto simple conjuntas, que es el que podemos encontrar aquí en México, es el típico, el que ustedes pueden ver en calles, avenidas y carreteras. Este pavimento básicamente es un espesor de losa que no tiene ningún refuerzo, solamente tiene refuerzo para transferencia de carga entre losas a base de barras pasajuntas, o en las juntas longitudinales de construcción se tienen unas barras de amarre que sirven para ligar una franja de colado con la siguiente. Entonces, estos pavimentos tienen separaciones de juntas transversales de contracción del orden de 4.50, dependiendo del ancho del carril, de la franja de colado. Entonces, es el pavimento que podemos decirse que es el que todo el mundo vemos en las calles aquí en México. Aquí vemos unas fotografías, ¿no? Algunos detalles típicos, ¿no? Aquí vemos la junta longitudinal y no se alcanzan a apreciar mucho, pero por aquí vamos a ver las juntas
las juntas transversales. Y aquí podemos ver las pasajuntas que les mencionaba y las barras de amarre, que son varillas corrugadas, y en este caso son pasajuntas que son barras de redondo liso, de 1 hasta 1,5 pulgadas, dependiendo del espesor. Hay otro tipo de pavimento que lo vemos mucho en Estados Unidos, que es el reforzado con juntas. Este pavimento, básicamente, su espesor es el mismo que el de concreto simple, solamente que se le coloca una pequeña cantidad de acero para separar las juntas. En lugar de tener juntas a cada 4,50, se pueden hacer juntas hasta de 15 metros. Y lo que se utiliza este refuerzo y se coloca en la parte superior es para controlar el agrietamiento. Estas losas se agrietan, pero el refuerzo controla ese agrietamiento. Aquí vemos unas fotografías en el estado de Texas, que nos tocó ahí ir a supervisar y ver el estado de unas calles que fueron construidas en los años 70. No voy a detener mucho en esto para entrar de lleno a lo que es el tema. También en Estados Unidos, los pavimentos reforzados continuos, que es el CRCP, que estos pavimentos también lo vemos mucho en Estados Unidos. El espesor es muy similar o casi idéntico al del concreto simple, solamente que se le coloca una gran cantidad de acero en el centro o en la parte superior de la losa para controlar los agrietamientos, ¿sí? No tenemos juntas de contracción o de construcción transversales. Y eso también lo vemos mucho en el estado de Texas. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo, es una gran cantidad de acero que se coloca longitudinalmente y es un pavimento de refuerzo continuo. Solamente que ese refuerzo no es estructural, solamente sirve para controlar los agrietamientos, y estos son los agrietamientos controlados que se presentan. Son agrietamientos que no causan ningún inconveniente, ningún problema en el pavimento, y como les digo, hay unos casos que ya tienen 30, 40 años con este tipo de agrietamiento y no se tiene ningún detalle. Brevemente, también los pavimentos preesforzados, que aquí en México es raro verlos. En Estados Unidos es también poco común, pero se puede presentar. Aquí tenemos un ejemplo de un tramo de una carretera. Ahora sí, entrando en materia. Cuando se empezó con el estudio de los pavimentos estructuralmente reforzados, la finalidad que se buscaba era tratar de que hiciéramos trabajar el acero a tensión y el concreto a compresión. Entonces, como una estructura de concreto reforzado, ¿no? Como todos conocemos. En este caso, en un principio empezamos con los pavimentos estructuralmente reforzados con juntas. En este caso, hicimos un tramo de prueba, que fue el libramiento de Zacatecas. Más adelante voy a mencionar un poquito más de detalle. Ahí hicimos un tramo hasta de 15 metros, con un espesor menor a un pavimento de concreto simple, y colocándole un doble lecho de refuerzo, ¿sí? Este es el pavimento estructuralmente reforzado con juntas. Aquí vemos una fotografía, ¿no? Este es el tramo de libramiento, que más adelante lo voy a platicar un poquito más a detalle. Aquí algunos detalles estructurales. Cuando estudiamos este pavimento, nos dimos cuenta que estábamos colocando una cantidad importante de acero longitudinal, y eso nos dio la posibilidad de eliminar completamente las juntas transversales. Revisando ahí con recomendaciones del AASHTO, para lo que eran los pavimentos de refuerzo continuo, encontramos que podíamos prescindir de las juntas transversales a cada 15 metros, y por eso empezamos en el tema de desarrollar los estructuralmente reforzados continuos PECER, que es ya eliminar completamente las juntas. En este pavimento, obviamente, colocamos una cantidad de acero inferior y en el lecho superior de la losa, con un espesor menor. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Y este acero que estamos colocando longitudinalmente te controla el agrietamiento. Sería similar al comportamiento del CRCP que estábamos mencionando al principio. Vamos a ver si... La siguiente. Bueno, aquí está
un ejemplo típico de un pavimento de un PESERC. Como les decía, un pavimento ya sin juntas. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto. Ahorita vamos a ver más a detalle, más especificaciones constructivas. Bueno, en esta parte voy a hablar un poquito de la metodología de diseño. Ahí disculparán si la vamos a ver muy rápido, pero bueno, esperemos que se pueda transmitir la parte teórica lo más que se pueda. Este pavimento, como les decía, está constituido por una losa de concreto reforzada en 2 lechos. Dependiendo de las cargas, también podemos hacer una losa todavía más delgada, de menor espesor, y colocar solamente un lecho de refuerzo. En este caso, nosotros recomendamos reforzarlo con un producto que es la malla de ingeniería, que ahorita voy a platicar brevemente sus características. ¿Qué es la malla de ingeniería? Bueno, es un refuerzo prefabricado. Es como una malla soldada tradicional, pero con diámetros mayores, hasta de 12 milímetros, y en grado 6000 o FIE 6000 kilos centímetro cuadrado o esfuerzo de flencia. Las varillas tradicionales pues son de grado 42 o FIE o esfuerzo de flencia de 4200. Entonces ese es el refuerzo que hemos aplicado. Y es un refuerzo prefabricado, ya nada más llegas con la medida de la franja de colado que tú tengas, se diseña la hoja y llega y se coloca. No tienes que hacer ningún trabajo adicional de mano de obra, solamente llegas y colocas. Aquí tengo algunas especificaciones del producto, las voy a dejar ahí para que ustedes las revisen más adelante, no voy a detener mucho. Este producto cumple con las normas mexicana y de Estados Unidos, la STM A1064 y la mexicana B290, y para que lo tenga como dato. ¿Y cómo se hace el diseño? Así, se ve aquí muy simple y la verdad que sí lo es. El diseño de la losa se realiza de manera similar o igual a una losa estructural de concreto reforzado. Tenemos las cargas, que en este caso son cargas vehiculares. Tenemos esfuerzos que están aplicándose o que se van a aplicar en la losa por cambio de temperatura que nos provocan alabeos o deformaciones. Y también tenemos las contracciones del concreto, pues te provocan ahí fricción, ¿no? Con la base. Entonces, básicamente son los esfuerzos o las condiciones de carga que más impactan en el diseño. ¿Qué es lo que hacemos en el procedimiento de diseño? Pues analizamos un elemento de concreto reforzado. Tenemos una carga actuante que puede estar tanto en el interior, tanto en el borde o en la esquina de la losa, dependiendo del proceso constructivo. Podemos tener diferentes condiciones de carga. Y esas condiciones de carga te producen momentos, y esos momentos, esfuerzos de compresión y de tensión. Entonces, esos esfuerzos son producidos por las cargas. También tenemos esfuerzos de alabeo, que son esfuerzos principalmente causados por diferenciales de temperatura a diferentes horarios del día. Y también esos movimientos o de contracción de concreto producen una fricción con la base. Entonces, y producen ahí un esfuerzo de tensión. Todo eso lo juntamos y encontramos esfuerzos de compresión y de tensión en diferentes puntos de la losa. Entonces, con ese análisis así se ve muy simple, pero a grosso modo sería la forma en la que se diseña conceptualmente. Entonces, aquí ya lo pongo en manera de resumen. Se diseña, como le había mencionado, como una losa de concreto reforzado. Se calculan los momentos positivos causados por las cargas. Tenemos los esfuerzos reversibles causados por el alabeo. ¿Por qué son reversibles? Porque pueden ser esfuerzos de tensión o compresión, dependiendo de la hora del día, que sea cóncava la losa o inversamente cuando se enfría, ¿no?
Tenemos los esfuerzos de tensión por fricción. También revisamos los esfuerzos de fatiga por el tránsito de los vehículos. También revisamos, ya cuando calculamos el acero que estamos suministrando, revisamos que cumpla con el acero mínimo por temperatura para considerar el refuerzo continuo y eliminar las juntas. También revisamos el aspecto cuando haya juntas transversales de construcción, que las va a haber, ¿no? O sea, va a haber un momento en el cual el pavimento pues se deja oye, hay una interrupción, ¿no? A lo mejor empiezan a la mañana y terminan en la tarde, pero pues ahí hay una interrupción. Entonces ahí hay que ver cómo lo tratamos, si puede ser continuo o si pasan muchos días, ver qué preparación le tenemos que dejar para que se conserve la integridad estructural y la transferencia de carga. Y por último, revisamos la vida útil. ¿Cuánto es el tiempo que va a durar o el ciclo de vida de este pavimento, como se conoce, ¿no? Ese concepto de la durabilidad. Aquí, unos detalles típicos que pueden encontrar cuando hacemos una propuesta de este tipo de pavimentos. Estos cuadritos que ustedes ven aquí es cómo se acomoda la malla, o sea, este es el ancho de la hoja y esto de aquí es el largo de la hoja. Esta parte de aquí hasta acá es el ancho de colado o la franja de colado como la conocemos. Entonces, casi en todos los proyectos se coloca en 2 franjas o 3, dependiendo del ancho de la vialidad, y es a tiro directo. Llega el camión por un lado del pavimento y se hace el colado a tiro directo. Aquí, por ejemplo, aquí como teníamos una interrupción o un inicio de colado, se coloca un refuerzo adicional solamente en el borde. ¿Por qué? Como les mencionaba, cuando hacemos las condiciones de carga, también consideramos que puede estar aplicándose la carga en una condición de borde, entonces tenemos que reforzar esta parte de aquí y en la esquina también. Aquí vemos una sección transversal del pavimento con el espesor y con los recubrimientos, tanto del lecho inferior, el lecho superior y la especificación de la malla de ingeniería, tanto en el lecho inferior y superior. En este caso, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien porque está en color, sale un color amarillo. Este detalle es el detalle de aquí, de la junta longitudinal de construcción. Entonces aquí, por ejemplo, entre franja y franja de colado teníamos unas varillas de amarre. Pero sí recalcar que transversalmente no tenemos pasajuntas, todo es continuo. Aquí tenemos un ejemplo de una propuesta que hicimos hace tiempo. Esto está muy interesante. Cuando nosotros promovíamos este sistema, fuimos con una persona y le comentamos de la capacidad estructural de pavimento. Entonces nos decía que él no creía que un pavimento de 18 centímetros, como lo vemos aquí, que es el PCR reforzado, soportara más que un pavimento de 26 centímetros de concreto simple. Decía, es que un pavimento de 26 soporta más que uno reforzado de 18. Este ejemplo lo hicimos para el caso de libramiento de Chihuahua. Vamos a darle aquí. Hicimos unas pruebas de flexión muy interesantes aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Básicamente lo que hicimos, bueno, vamos a simular una carga, vamos a simular que estamos aplicando una carga y que tenemos un momento y un esfuerzo o esfuerzo de tensión y compresión para ver cómo se comportan cada uno de los pavimentos. Entonces lo que hicimos es, simulamos una parte del pavimento como una viga, que lo vemos aquí. Es una viga de concreto simple de 26 centímetros con un claro de 280. Esta es la sección simple. Y también hicimos una prueba con una viga reforzada, colocándole el mismo refuerzo que propondríamos en el pavimento. Entonces, hicimos estas vigas. Y lo que hicimos, nomás aquí déjenme ponerle, antes de empezar el video, porque quiero platicarles primero. No sé si lo estén viendo, se ve así un poquito lento. ¿Le puedes poner pausa, Karen? Ahí. Ah, ya está. Perdón, es que estuvo avanzando aquí el video.
En este video se ve a estas personas que están buscando grietas en el pavimento. Por eso se le conoce como pavimentos rígidos. ¿Por qué? Porque no son capaces de soportar muchas deformaciones o prácticamente deformaciones nulas. Entonces, se movió aquí la presentación. Entonces, estas personas estaban buscando la grieta. Entonces, vamos a ver, fíjense aquí a la persona que está buscando las grietas y fíjense lo que va a pasar, ¿no? Cuando se presenta la falla. Entonces, ahí ya mero va a venir la falla. Entonces, si se fijan, fue una falla abrupta y de hecho la persona de aquí pues se asustó bastante. No estamos escuchando el audio del video, pero se oye como un estruendo ahí fuerte, ¿no? De hecho, asustó aquí a esta persona que estaba haciendo las misiones. Estas son las vigas de concreto simple. Esta soportó una carga de 970 kilos solamente. Alguien me decía, oye, es que esa prueba no es el módulo de ruptura. No, no estamos simulando una prueba del módulo de ruptura. Lo que estamos simulando aquí es, si a una losa de concreto simple tú le aplicas un esfuerzo de tensión, ¿cuánto es capaz de soportar a final de cuentas? O sea, eso es lo que nosotros revisamos aquí. Entonces, aquí soportó 970 kilos. En esta parte de acá, vamos a observar, si se fijan, el muchacho que estaba haciendo las mediciones, pues ya no aparece, ¿no? Aquí, no sé si alcancen a observar, ya se tiene una deformación de la losa. Aquí ya aparece el joven, ya más precavido con la experiencia anterior, ¿no? De la falla. Y esta fue ahí ya se presentó la falla. Básicamente es una falla más dúctil, o más bien es una falla dúctil comparada con la falla frágil del concreto simple. Aquí obtuvimos más de 2.300 kilos, casi 2 veces y media más que la capacidad del concreto simple. O sea, una losa de 18 centímetros reforzada soportó más de 2 veces una losa de 26 centímetros. Entonces, está muy interesante este estudio. Entonces, esto nos ayuda a ver la capacidad que tiene el pavimento, inclusive para soportar deformaciones. Cuando se tengan asentamientos diferenciales o por ejemplo, en terraplenes, que ahorita vamos a ver un caso, que es una de las ventajas que podemos tener con este tipo de pavimentos. Bueno, las ventajas que se tienen con el pavimento PCR. Primero, se eliminan las juntas transversales de construcción o de contracción, eliminamos las pasajuntas. 2, tenemos ahorro en trabajos de costos y mantenimiento de las mismas. O sea, si no tienes juntas que reparar, pues te vas a ahorrar mucho dinero en mantenimiento. Pues solamente te abocarías en tratar las juntas longitudinales de construcción. Tienes mayor comodidad de los usuarios. Al ser un pavimento continuo, hemos comprobado que se tienen mejores índices de regularidad en los pavimentos. Cuando tienes losas independientes, siempre hay escalonamientos. Entonces, al ser un pavimento continuo, es un pavimento de mayor comodidad. Se tiene mejor desempeño, obviamente, pues es un pavimento estructural que confía en que el acero trabaje tensión y el concreto a compresión. Conserva la integridad estructural ante eventuales capacidades de soporte disminuidas. Como les mencionaba, imagínense que tengan un terraplén donde tengan un asentamiento, pues este pavimento no va a fallar, va a absorber las deformaciones. Mejora el índice de perfil longitudinal, es lo que les mencionaba, o sea, tienes un pavimento continuo y tienes mayor comodidad en el trayecto de pasar por él. Si tienes ahorros en costos de mantenimiento, vas a tener un ahorro a costo, a valor presente, vas a recuperar la inversión que tú le hagas. Vamos a ver más adelante. De hecho, el ingeniero Arcadio va a tocar ese tema en el caso de Juárez para no adelantarme. Se tienen menores costos de operación. ¿Por qué menores costos de operación? Porque si es un pavimento que tiene menos mantenimiento, pues ya no va a haber problemas de molestias a los usuarios de tener que cerrar tráfico, tener que hacer reparaciones, recarpeteos,
reparar juntas, entonces los costos de operación se reducen significativamente. Se aprovechan al máximo los materiales de construcción, optimizas la losa, en lugar de una losa de concreto simple de espesor grande, utilizas una losa menor reforzada, ¿no? Mayor eficiencia en los materiales y ahorro en tiempos de construcción. Si tú tienes una capacidad de colar tantos cientos de metros cúbicos diario para una losa de un espesor grande, si es menor concreto, pues puedes colar más metros cuadrados. Bueno, vamos a ver aquí vamos a ver a continuación algunos ejemplos de la parte de carreteras. En este caso, voy a empezar con el libramiento Osiris Morelos en Zacatecas. Se construyó en septiembre del 2005. Casi al final de la presentación vamos a ver unas fotos del desempeño actual del mismo. En este caso, comentarles las características de este pavimento. Es un pavimento que se construyó en 2005 de un tramo de 105 metros y un espesor de losa de 16 centímetros. El espesor original, si no mal recuerdo, era de 26 de concreto simple. Más adelante voy a platicar un poquito más a detalle del mismo. Otro tramo que se tiene es en la México-Querétaro, en el tramo de Palmillas, cerca de San Juan del Río. Se construyó en septiembre de 2011. Es un tramo que, se me olvidó mencionar, el caso de Zacatecas se instrumentó, se colocaron sensores de temperatura, celdas de carga. No, está muy interesante, es una lástima que por tiempo no lo podamos mencionar, pero bueno. Aquí en el caso de México-Querétaro también, ahorita más adelante vamos a ver un poquito más información del mismo. También tenemos un tramo que se construyó en la carretera Navojoa-Ciudad Obregón, es un tramo de 5 kilómetros. Pues ya no fue un tramo de prueba, ya fue un tramo ahí que se construyó hace 8 años. Y aquí, bueno, pues ya fue un tramo que ya es utilizado ya maquinaria. Por ejemplo, aquí estamos viendo la pavimentadora. Y vamos a ver más adelante otros ejemplos. También en Tabasco se construyó un tramo de 1 kilómetro, también con el sistema PESER. Aquí vemos algunas fotografías. Bueno, lo que vimos anteriormente fueron algunos ejemplos de tramos carreteros. Voy a mencionar algunos ejemplos de vialidades urbanas. En este caso, hicimos en el caso de Boulevard Iguala, en Guerrero. Aquí estuvo muy interesante porque aquí se hizo un white topping. Debido a que se tuvo la posibilidad de modificar los niveles de la rasante del proyecto, se pudo hacer la construcción del white topping sobre la base o sobre el pavimento de asfalto que estaba originalmente construido. En un principio se tenía contemplado que hicieran corte del pavimento, poner una estructura y luego colocar una losa de concreto simple. Pero en este caso aprovechamos la estructura que ya se tenía y solamente se colocó una losa de 14 centímetros. Si se fijan aquí, básicamente estamos colocando la losa sobre el pavimento de asfalto. Y la verdad fue un buen ejemplo. Como les digo, aquí dio la posibilidad de que se subieran niveles de rasante porque las banquetas todavía no estaban construidas en su totalidad. En León también construimos un tramito, 70 metros, con el sistema. Todavía están trabajando satisfactoriamente. Aquí vemos algunas fotografías. Aquí en este caso hicimos un espesor de 18 centímetros. Aquí no recuerdo el espesor original, pero creo que también era arriba de 25. En Cutzamala y Guerrero también se tiene este ejemplo. Voy a avanzar. Bueno, aquí voy a entrar un poquito de detalle en los estudios que hemos realizado. En el caso del libramiento de Zacatecas, que ya les di un adelanto como ejemplo de un tramo de prueba. Este estuvo muy interesante. Aquí, en un principio,
se contrató un laboratorio en México para que hiciera toda la instrumentación, o hizo la instrumentación. Se hicieron mediciones y luego de ahí nosotros contratamos a la empresa de Transtech Group, que tiene su base en Austin, Texas. Para que se den una idea, nosotros ahí conocimos al ingeniero McCullough. Para el que no conozca, el ingeniero McCullough fue el ingeniero que sentó las bases para el desarrollo de los pavimentos de refuerzo continuo, los RCP, en el Ashton. Cuando ustedes vean el Ashton, van a ver pavimentos de concreto simple, pavimentos de concreto simple conjuntas, pavimentos de refuerzo continuo conjuntas, entonces, o sin juntas, y básicamente toda la teoría o las bases fueron sentadas por ingeniero McCullough. Ahí nos tocó conocerlo, ¿no? En ese entonces. Entonces, esta empresa hizo una evaluación también del tramo. Anteriormente también la empresa de Evaluación Integral de Obras Civiles también hizo un estudio muy exhaustivo del desempeño del pavimento. Y ahí, antes de entrar a México-Querétaro, el tramo de Zacatecas está construido sobre un terraplén de más de 10 metros. Entonces, cuando el laboratorio fue a revisar ese pavimento, se encontró con la ventaja que tiene este tipo de solución, que absorbe las deformaciones o los asentamientos que pueden tenerse en un terraplén tan alto, ¿no? Entonces, de hecho, ahí se concluyó el estudio. Lamentablemente, por tiempo no lo podemos pasar toda la información, pero bueno, para que sepan que se hizo un estudio muy exhaustivo. Lo estoy poniendo en 2 diapositivas, pero es un trabajo de muchos años. Vamos a hablar del tramo México-Querétaro. Ahí es un tramo también de prueba. También fue un tramo instrumentado por el Instituto Mexicano del Transporte, el IMT. Ahí el ingeniero Alfonso Pérez Salazar fue el que nos estuvo apoyando mucho en la coordinación, en la implementación de toda la instrumentación de este tramo. Básicamente aquí viene información de cuáles eran los objetivos que se buscaban, ¿no? Validar el comportamiento de los pavimentos de concreto estructuralmente reforzado continuo en condiciones de operación de alto tránsito vehicular. Ustedes, los que conozcan esa autopista, sabrán que si no es la más transitada de México, pudiera ser entre el 1 y el segundo lugar. Entonces, no teníamos mejor tramo de experimentación que ese. La verdad, no pudimos haber conseguido uno mejor. Se colocaron sensores de temperatura, celdas de carga, se hizo la construcción, y de hecho hicimos 150 metros sobre una base hidráulica y 150 metros sobre una base estabilizada para ver las diferencias que se pudieran tener. También a la mitad, a los 150 metros, colocamos ahí unas pasajuntas para analizar la transferencia de carga entre losas. La verdad estuvo muy interesante. Aquí vemos más fotos de la instrumentación. Como les digo, ahí esa información ustedes la pueden revisar más a detalle. Si gustan, después los podemos apoyar en dudas. Aquí tenemos algunas gráficas. Estos que se ven aquí son las cargas o las deformaciones que se tenían de los vehículos o de los camiones. Por ejemplo, aquí es un T3S2. Aquí es la carga de las llantas del eje delantero y las cargas de los ejes posteriores del camión. Ahí estábamos, en este caso, revisando si estaban funcionando bien los sensores. Aquí también vemos el comportamiento de los sensores de temperatura. Aquí está muy interesante. Aquí ustedes pueden observar que a las 7 de la mañana cómo se comportaba la temperatura. Perdón. La temperatura era menor a las 7 de la mañana que en el lecho inferior. Aquí estamos midiendo dependiendo de la profundidad a la cual se colocó el sensor de temperatura, ¿sí? Y a medida que iba avanzando o que iba aumentándose la temperatura, esta línea que ustedes ven se iba tendiendo al contrario. O sea, ya es muy sabido que dependiendo de la hora de temperatura podemos tener temperaturas más altas arriba o abajo de la losa, y eso es lo que te provoca, cuando tienes problemas de laveo, pues es lo que impacta, ¿no? Principalmente. Aquí vemos para verificar la integridad estructural, se hicieron ahí unas pruebas con el deflectómetro
Bueno, conclusiones del estudio. En ese sentido, ya casi 1,300 días de servicio del tramo. Este estudio lo tuvimos como en el 2015. Fíjense, para el 2015 ya teníamos el orden de 20 millones de ejes equivalentes. Aquí concluyó el estudio de que esos 20 millones de ejes equivalentes equivalen al tránsito de una vialidad principal urbana con periodos de 20 años de servicio. O sea, básicamente es una prueba acelerada lo que tenemos ahí. Entonces, si ya han pasado otros 5 años, vamos a tener el orden de 40 millones de ejes equivalentes. Entonces, pudiera ser 40 años de servicio o 30 años de servicio una vialidad urbana. Entonces, tenemos ahí, como les digo, una prueba acelerada para comprobar el desempeño y la durabilidad del sistema. Bueno, aquí más información que pueden leer más adelante. El desempeño del libramiento Osiris Morelos en Zacatecas. Vamos a platicar. Esto está muy interesante. Como les digo, vamos a ver unas fotos del tramo que estaba construido con pavimento de concreto simple. Como les digo, aquí vemos en la foto cómo está el estado del pavimento. Son fotos del año pasado. Por causas que ya todos conocemos, pues no pudimos este año ir a tomar fotos. Teníamos un plan para hacer un condensado de todas las fotografías de todos los proyectos que hemos construido y bueno, pues por causas que todos conocemos, pues no se pudo. Entonces tenemos aquí unas fotos del año pasado. Este es el estado del pavimento de concreto simple, de 26 centímetros. Obviamente se puede apreciar ahí el estado que se tiene, ¿no? Obviamente al estar en un terraplén, un pavimento de concreto simple, pues va a tener que absorber muchísimos asentamientos o deformaciones propias del terraplén. Y obviamente al ser un elemento rígido, una estructura rígida, pues no va a soportar tantas deformaciones, ninguna. Vamos a ir avanzando en las fotografías. Si se fijan, voy avanzando y nos vamos acercando al tramo que es reforzado. Aquí, esta línea roja, pues limita o es una junta de construcción entre el pavimento de concreto simple de 26 y el pavimento que construimos de 16 centímetros. Si se fijan ahí se pierden lo que son los problemas de fallas estructurales. Y vamos a continuar viendo el tramo. Si se fijan, prácticamente no tiene ningún detalle, ningún problema, cero mantenimiento que se le ha dado. Estas partes de aquí habían aparecido los microagrietamientos y personal de Capufe pensó que eran problemas y le hicieron el calefateo y ya afortunadamente nos dimos cuenta y les dijimos que era normal que se presentara eso. Entonces, por eso aparecen esas pequeñas reparaciones. Pero sí se fijan la diferencia, ¿no?, que se tiene en desempeño. Es muy satisfactorio. Vamos a avanzar, ¿no? Ya casi aquí terminamos en el tramo y se ve cómo vuelve a tenerse problemas en el pavimento de concreto simple por esos temas que les mencionaba, ¿no? Temas de asentamientos. Y ya, bueno, aquí sí sigue continuando las fallas, ¿no?, en el pavimento de concreto simple. En el México Querétaro, rápidamente, ese se construyó en septiembre del 2011. Donde ven las líneas rojas, ese es el tramo, es el tramo del primer carril, un tramo de 300 metros. Esto que ustedes ven aquí como calefateos, también nos pasó lo mismo. La personal de Capufe pensó que eran fallas y fueron a repararlas o a abrirlas y ponerles un sello. Afortunadamente, el personal del IMT se dio cuenta que estaban haciendo eso y fueron a decirle, ¿saben qué? Es que no deben de hacer ningún tratamiento porque son microgrietas que son normales, porque es un refuerzo continuo, es un pavimento de concreto de refuerzo continuo. Entonces, pero bueno, nos sirvió como una prueba también para ver qué pasaba si le hacían esas reparaciones. Si se fijan, ya cuando dejaron de hacer esos calefateos, pues prácticamente el pavimento pues está íntegro, o sea, no se tiene ningún detalle.
salvo los microagrietamientos que pueden observar, pero tienen que estar ahí a un lado de la carretera para verlos. Es un espesor de 18 centímetros. Y bueno, ya para terminar, México-Querétaro hicimos el tramo de 18 centímetros reforzado en 2 lechos por Maya Ingeniería. Y este era el estado actual de las losas. Son losas de 32 centímetros de espesor de concreto simple. Era el estado anterior. Y no sé, pero los que transiten por esa carretera les tocará ver que es raro el día que no estén haciendo reparaciones al pavimento de concreto simple. Entonces, este tramo tiene ya más de 9 años y salvo esos tratamientos que le hicieron, que no debieron de hacerse, no se le ha hecho ningún mantenimiento. Entonces, es un buen ejemplo para mostrar. Por mi parte, yo termino esta parte de mi presentación. No me despido porque al final va a haber preguntas y respuestas. Vamos a dejar ahí al final un tiempo adecuado para que se puedan hacer las preguntas y respuestas. Y yo quiero presentar ahora al ingeniero Arcadio. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 40 años de experiencia en proyectos de infraestructura y ha sido director de obras públicas del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 6 diferentes administraciones. Tiene mucha experiencia también en el sector privado, pero sería muy extenso ahí decir todo su currículum. Sin más preámbulo, presento aquí al ingeniero. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Pedro, Enrique. Muchas gracias por la participación que me toca a mí vivir en esta experiencia de los años que he estado como director de obras públicas acá en Ciudad Juárez y una parte en México cuando estaba yo allá de estudiante. Entonces, mi presentación va a ser en base a la experiencia de los pavimentos que tenemos aquí en nuestra ciudad, en lo que he vivido yo en estos 18 años de experiencia en Ciudad Juárez. Como antecedente, los pavimentos tradicionales que se manejaban en Ciudad Juárez siempre fue el asfalto. Posteriormente, en alguna de las administraciones iniciamos con el concreto en las calles, a través de empresas como Cementos de Chihuahua, que me dieron capacitaciones a través del mundo del concreto en Las Vegas, en Orlando. Empezamos a poner los 2 sistemas. ¿Me puedes poner la siguiente, Karen? Aquí puse un ejemplo de los problemas principales que teníamos nosotros, que hemos tenido toda la vida en Ciudad Juárez. Lo que es pavimento asfáltico, lo que es el concreto simple, y posteriormente con esos problemas que teníamos, pues obviamente nosotros nos dedicamos a las cuestiones de reciclado, bacheo, que es normalmente lo que se usa. Se le mete mucho dinero a la cuestión del bacheo porque no hay una planeación. Se mete la planeación, no autorizan los recursos y que recurrimos al bacheo. Este tipo de mantenimientos en los asfaltos ya no se dan en Ciudad Juárez. Es muy complicado porque se hacen los reciclados y no duran mucho tiempo. La siguiente. Aquí, en esta vialidad, puse el ejemplo de lo que vivimos en una de las vialidades, que todas las vialidades que tenemos ahorita es un problema. Esta es una vialidad principal, que es la Teófilo Borunda. Tenemos aquí la cuestión de los concretos con sus juntas longitudinales y transversales y el asfalto, que inicia el asfalto con sus pies de cocodrilo y los mantenimientos que se le dan. Aquí en esta vialidad, un poquito más adelante lo vamos a ver, que es en la solicitud que yo les hacía a los muchachos de Acero para buscar alguna solución a este tipo de cosas. La siguiente, Karen. Estos son lo que comentábamos, las fallas que tenemos, obviamente. Aquí es un tráfico muy complicado. Tenemos 3,000 ejes equivalentes por hora que se manejan en estas vialidades principales. Estas vialidades son de las más complicadas que tenemos en la ciudad. Y bueno, si iniciamos con los ejemplos que tenemos en toda la ciudad,
de estos pavimentos que se nos dan al haberse utilizado ya el transporte de maquilas y se circulan por toda la ciudad, a pesar de que hay ciertas vialidades que se dan, pero no se respetan. La siguiente, Karen. En este ejemplo, muy claro que era lo que se buscaba siempre, buscar una solución para concreto. Nosotros tenemos el concreto simple. Aquí vemos reflejado, y pusimos como ejemplo esta vialidad, la Teófilo Borunda, porque es la que yo estoy monitoreando desde que empezamos con esto. Tenemos las justas transversales. Tenemos las justas, como decía, pero a cada X distancia, nosotros, de acuerdo con el ancho, se hacen las juntas transversales. Además, por la sección de la vialidad, tenemos las longitudinales. Aquí se nos da, tenemos las longitudinales y tenemos la longitudinal. Se ven también en el mismo ejemplo, en el sentido, cada una de ellas y las juntas transversales. La siguiente. ¿Qué fue lo que solicitamos nosotros? Nosotros, una vez que vimos el proyecto de PECER, vino la gente de Mayas, Pedro, Salomón, Heriberto, y bueno, enseñándome los proyectos que ellos traían, pues yo buscaba una solución a la ciudad, porque al final de cuentas el dinero que se destina a los mantenimientos de las vialidades, pues era muy poco. No es mucho lo que se genera. En realidad nos dan unos 60, 80 millones de pesos, nada más para el bacheo. Y la recomendación para las pavimentaciones, que son los reciclados o los ferezados, pues no es mucho lo que nos proporcionan estas gentes o los municipios. Nos dan una cantidad de dinero y sobre esa cantidad no nos tenían que dar. Entonces, viendo con ellos, nos vinieron, nos hicieron la presentación y era lo que buscábamos nosotros. Cómo eliminar las justas transversales que teníamos nosotros problema con eso. Con esto de este sistema, obviamente eliminamos las juntas transversales. En los trabajos que se realizaron, tuvimos mucho ahorro en los trabajos, puesto que aquí nada más se coloca la malla, no se necesita mucho trabajo de peones o albañiles, y nos ahorramos mucho en el mantenimiento de esto. ¿Qué es lo que nos da estabilidad que presentaban la gente de PECER? Mayor comodidad de los usuarios. Ahorita en la actualidad tenemos muchas vialidades que hasta andamos con el cuello torcido porque mantenimiento que falta de las otras vialidades, como son las juntas transversales, pues ya traemos problemas de cuello, ¿no? Es un mejor desempeño que nos da ahorita las vialidades que realizamos, que son bastantes. Obviamente el ahorro en costo-valor presente, en los costos de mantenimiento. Aquí nada más tenemos mantenimiento en una vialidad, que es en un solo sentido, que es el longitudinal. En esta vialidad tenemos más de 10 años, no tienen ningún mantenimiento todavía. Se presentan las grietas normales que comentaba ahorita Pedro, sin ningún problema. Que de hecho, cuando hicimos estas vialidades, nos asustamos porque salieron las grietitas, hicimos estudio de mecánica de suelo, laboratorio, y resulta que no tenía ningún problema hacia abajo. Los ahorros de tiempo de construcción, lo que decíamos ahorita, son volúmenes espesores de base y los volúmenes que se ahorra uno en las terracerías. La siguiente, Karen. ¿Cuál fue la implementación de la solución de PECER? Fue lo que nos presentaron. Primero, nos tuvieron que hacer la presentación de los diseños. La memoria de cálculo, con los vehículos T3, S2, R4, pedíamos nosotros, precisamente para tener esa solución, que tuviéramos una memoria de cálculo, la cual, con esta memoria de cálculo, nosotros lo checamos con los vecinos acá del Paso, Texas, que nos reforzaron precisamente este proyecto, que pudimos nosotros aceptar. Todo esto con la malla de ingeniería en pavimentos estructurales, ¿correcto? Entonces aquí nos presentan los datos, la longitud del camión, todo lo que se manejó a través de el diseño y la memoria de cálculo que nos presentaron esto lo presentamos nosotros a la gente de Estados Unidos para que nos dieran el visto bueno de esto, lo cual nos dio la seguridad para poder darle continuidad a este proyecto. La siguiente, Karen.
Cálculo de ciclo de vida. En este tiempo nosotros, pues me decía, y tenían razón, que el diseño de y cálculo de vida, ciclo de vida era de más de 30, 40 años. Obviamente los muchachos, los ingenieros, toda la gente que tenemos nosotros aquí, pues no iban a creer todo ese tipo de cosas. Nosotros los ingenieros actualmente en la vida no buscamos la forma de estar actualizados. Entonces decía, bueno, vamos a ponerle 25 años para quitarme yo el problema que se genera con los muchachos que tenemos aquí hasta que no conozcan el sistema. Manejamos 25 años de vida. Hasta ahorita tenemos más de 10 años y no tenemos ningún problema en las vialidades que hemos realizado. Y son vialidades con cargas, como decía, de más de 3,000 metros cúbicos, digo, 3,000 ejes equivalentes por día. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las especificaciones? Primero les dimos a mayas que nos dieran unas secciones, les dimos las secciones de la calle para que nos dieran las soluciones de diseño de pavimento, las especificaciones que correspondientes. Ellos hicieron una vez terminar la presentación, como se indica, el acero de refuerzo con las varillas longitudinales, los tamaños que fueran, y el ancho correspondiente de la sección de la calle. Ellos nos manejaron este tipo ancho de 2,60 con un largo de 5 metros de longitud, que fue la sección de la especificación que manejamos en la Teófilo Borún. Le damos en la siguiente. Aquí está el plano constructivo que nosotros les dimos a ellos para que ellos nos hicieran el diseño, precisamente la colocación de las mallas. Empezaron, que era lo que yo buscaba, nosotros buscábamos que quitáramos las puntas longitudinales que se atravesaban y nos hicieron el proyecto tal como lo presentó Pedro en su presentación anterior. Todo esto se manejó, lo vimos, lo checamos, lo cuantificamos y tuvieron que hacer una labor de convencimiento hacia la gente interna mía, y además de eso, pues había que hacer una presentación a todos los demás ingenieros. Entonces aquí viene el ancho ya de la sección, las secciones de las mallas, la malla que absorbe la contracción de arriba y la tensión hacia la parte de abajo, secciones con espesores de, creo que aquí fue de 18 centímetros o 16, que es lo que está viviendo ahorita la Teófilo Borún. Le damos en la siguiente, Karen. Como comentábamos, obviamente había que capacitar a todos los ingenieros de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, a los laboratorios, inclusive tuvimos que mandar a los laboratorios de mecánica de suelo, porque ellos son los que al final de cuentas nosotros recurrimos con ellos para hacer los diseños con AASHTO y que conocieran el sistema de PCER. Fue un éxito muy importante de todos ellos, porque ellos son los que al final de cuentas realizaron las obras que se hicieron posteriormente. Estas obras y las preguntas que hicieron ellos eran precisamente las dudas de cómo trabajaba el sistema. La mayoría de los ingenieros aquí se dedican a la cuestión de pavimentos asfálticos y ya se han ido adaptando ya al concreto también con sus sistemas correspondientes. Uno de los conceptos que teníamos nosotros eran las preguntas de cómo se hacían los colados, si a través de reglas normales o con rodillos, o las máquinas especiales, que ya lo vimos en las carreteras que pueden ser las máquinas especiales. La siguiente, Karen. ¿Cuál fue el pavimento concreto mutuamente reforzado? Pues son las juntas longitudinales que nada más existen. No hay juntas transversales, o sea, se elimina. Y empezamos nosotros, una vez que hicimos las vialidades primarias, a meternos en vialidades urbanas, que serían las calles, en las colonias, en los fraccionamientos, en las periferias, básicamente. Teníamos rutas de transporte. Aquí vamos a ver, estas son parte de vialidades primarias. Esta vialidad, que viene siendo la carretera panamericana, la 45, nos viene a conectar a Estados Unidos por el lado de Nuevo México. Son más de 4 o 5 kilómetros. Nos faltan 2 kilómetros
para hacer el cruce por el lado de gobierno, por el lado de Estados Unidos, no El Paso, sino Nuevo México, y haríamos un cruce internacional. Aquí terminaría la carretera panamericana en este punto con Estados Unidos. Vemos el reforzamiento de las mallas, como lo explicaba Pedro, y los vaciados completamente con esto. Hasta ahorita la vialidad tiene un funcionamiento muy limpio, conecta con un periférico que le llamamos nosotros Camino Real y conecta de oriente a poniente, de norte a sur. Tenemos varias vialidades. Aquí está la colocación de la malla, que es la malla ingeniería, como lo explicaba Pedro. La malla ingeniería, el colado de concreto, la losa y el acabado final. La longitud de aquí son 4 kilómetros, hicimos un poco más, con un ancho de 2.50 de cada sección, y el espesor fueron 16 centímetros. Aquí los ejes equivalentes son bastante considerables. Después, una vez que probamos nosotros, la probamos en la Teófilo Borunda, que fue la primera que realizamos, empezamos con rodillos, era la parte que los constructores nuevos en este aspecto no hallaban cómo realizar el colado. Y fue una obra muy interesante porque teníamos aquí a ingenieros, teníamos a los colegios, teníamos a las cámaras y teníamos a los laboratorios. Igual como todo, una obra nueva teníamos que realizar que se hicieran las cosas como debe de ser, porque al final de cuentas lo que buscábamos era que no tuviéramos durabilidad. Concreto, como decía Pedro, se vacía normalmente, el concreto tirado le llamamos nosotros, y luego aquí ya están los acabados que se daban, y ya vamos terminando nuestra obra al final de cuentas con este tipo de acabado. En la siguiente, Carmen. ¿Cuáles fueron los diseños? El concreto simple con juntas, aquí tenemos nosotros, el que comentaba Pedro, espesores de 26 centímetros, con nuestro sistema, el PCR 18, con base hidráulica rasante, y nos daba esta diferencia en las normales, esto con el PCR. Nos vamos a la siguiente. Cuando empezamos nosotros en las vialidades urbanas, aquí ya nada más únicamente se utilizó una malla en general. Esto nos ha dado mucho resultado porque anteriormente empezábamos con problemas estructurales transversales. Hoy en la actualidad tenemos más de 10 años más de 10 años con estos pavimentos que se han generado y tenemos mucha limpieza en la cuestión de los pavimentos. Hicimos bastante concreto en esto, más de 100,000 metros cuadrados, obviamente, porque se ha seguido realizando, viendo el éxito que se tuvo, se han realizado esto con una sola simple malla en la parte inferior, que se manejan, ustedes lo ven aquí, igual su sistema, colocación de malla, el colado, los acabados finales y el tramo ya en funcionamiento. Seguimos con la siguiente. Aquí en esta parte de aquí nosotros realizamos desempeño en la Teófilo Borunda, que es una vialidad primaria que viene, si le damos en la siguiente, Karen. Esta vialidad primaria viene desde el oriente al poniente, que comunica todo un circuito interior, nosotros llamamos el periférico de la ciudad. Este periférico abarca muchas maquilas o parques industriales, por eso se buscaba yo con la solución de darle a la ciudad algo que le durara, que tuviera más durabilidad para poder darle servicio a la comunidad. En realidad esta vialidad tiene alrededor son unos 10, 12, 15 kilómetros de desarrollo de un lado a otra parte. Con esta está la granito que se hizo con este sistema. Está la 16 de septiembre, como comentábamos, que es la carretera panamericana. Y también en este tramo, una parte atrás, se hizo con un programa que realizamos nosotros, dado que cada 3 años teníamos que estar reciclando o fresando y cambiando los pavimentos asfálticos. Hicimos un programa y un concurso con un
se llamaba el PMU, Programa de Mantenimiento Urbano, muy grande, del cual el concurso decía de inversión privada, que lo ganó una empresa de Zacatecas precisamente, y ellos nos cambiaron, nuestro sistema era precisamente el PCER, pero nos cambiaron los espesores a 30 centímetros de espesor de concreto, 20 de la base y más un terraplén de 70 y 60 centímetros, una cuestión que se fue muy arriba y que tuvieron que haber subido costos, dado que esa parte, y en este tramo de la Teófilo Borunda tenemos la sección, en un tramo hacia atrás, que ahorita vamos a ver en la foto, de lo que es PCER, este es actualmente lo que tenemos con el PCER. Aquí nada más únicamente vemos la línea longitudinal que vemos. No hay otra línea más adicional. Hasta ahorita, aquí no sé, se presentan las grietitas que decía Pedro, que son las fallas normales, que era lo que me asustaba a mí. Actualmente estoy viendo y esas fallas no se han movido, no tienen ningún problema. Si nos vamos atrásito, Karen. Es esta, la ancha, ya la calle es lo que está actualmente en eso. Este es del 19 cuando estaba completo. Pero ahorita las fallas que tenemos es en ese sentido. No hay nada de problema con eso. Lo que sí tenemos es el espesor de las losas que se hicieron con el PMU de 28 y 30 centímetros en la carretera, en el libramiento Independencia, en el libramiento Camino Real, lo hicimos con 28. Ahorita ya tenemos problemas de mantenimiento a 12 años de servicio en las juntas longitudinales, en las juntas transversales, perdón, que le falta mantenimiento a esta parte de aquí. Aquí lo vemos, en este tramo, acá en ese cerro que ven ustedes está lo que viene siendo la carretera del libramiento el periférico de la ciudad. Y da vuelta a toda la ciudad y de esa vialidad viene desde allá, que viene conectando a toda la cuestión de la máquina. Como les decía, es una vialidad muy importante. Ahorita esa foto la tomamos en domingo, y además tenemos prohibido salir. Estamos en toque de queda por la cuestión de la pandemia. Pero en realidad el tráfico es muy pesado. Y entonces esta es la experiencia vivida hasta ahorita y que se ha tomado como un referente para que nuestra ciudad pueda tener vialidades de este tipo, inversiones de este tipo que le den más durabilidad para que nuestra ciudad pueda tener un confort mucho mejor, y el cual estamos recomendando, ¿no? Estamos recomendando mucho que los ingenieros, los directores de obras públicas, tanto de gobierno municipal, estatal y federal, pudieran realizar esta obra porque se quitan muchos problemas de mantenimiento. Me tocó vivir en la administración anterior, cuando estaba gobierno del estado, yo como director de obras públicas, las vialidades principales como la carretera Chihuahua-Juárez, la reciclaron como 2 o 3 veces en ese periodo de tiempo de los 6 años que estuvo el gobernador. Eso les da una idea del costo. Le podemos dar a la siguiente. A la siguiente, Karen, para ver la cuestión de los costos. Es actualmente como está la vialidad. Costos y ciclos de vida. Aquí tenemos nosotros, más o menos, estos son costos referenciados en el 2011, cuando nosotros hicimos el elemento de concreto, de asfalto, que buscábamos nosotros una solución, todo lo que nos costaba. Vimos la carpeta asfáltica que traíamos nosotros, la base hidráulica que comentábamos, la subbase y la subrasante. El concreto simple, cuando empezamos a hacer esto, le bajamos un poquito, pero el concreto seguía siendo lo mismo, subrasante. Y estos son los costos que se manejaban en su momento. ¿Qué había que presentar? Cuando hicimos esto, nosotros empezamos a ver las diferencias que teníamos en cada una de las bases hidráulicas. Entonces, posiblemente era un poquito más arriba, pero a la larga, con el mantenimiento que se daba, pues esto nos salía mucho más costoso. Yo en las administraciones que estuve en la carpeta asfáltica, cada 3 años tenía que reciclar o hacer un slurry o
estar bachando. Le damos a la siguiente. Aquí, los ciclos de vida que manejábamos nosotros era 15 años, 15 años, acá 30 como comentábamos, o sea, en realidad era mucho más, pero yo les decía, bueno, vamos a ponerle 20, 25 para que no vayamos a tener problemas. Tránsito local, diseño, nosotros aquí los tráficos son bastante complicados, hay muchos ejes, las calles las tenemos saturadas, ¿no? Por eso decíamos con esto. Entonces, los costos son bastante ahorrativos con el concreto del PCER. Aquí sí constantemente les tiene que estar bachando, reciclando sobre carpetas y o haciendo un elure. Concreto simple es el normal, que tenemos las losas longitudinales y las transversales, que hay que estar en mantenimiento y bueno, ahí hay que abrir y es un costo también muy elevado. No sé si... Aquí lo vemos, el costo acumulado de valor presente por la Teófilo Borunda. El asfalto, cómo se nos presenta. Como decía, cada 3 años, cada 4, cada 5, tenemos que estarle dando mantenimiento. Si se abandona esto, se nos suben mucho los costos de mantenimiento, que ahorita es el problema que tiene Ciudad Juárez. En el asfalto, el concreto simple, pues tenemos que darle mantenimiento a la ciudad, pero faltan recursos para hacerse. ¿Qué buscábamos nosotros con esto? Hasta ahorita, con el PCER, no tenemos ningún problema. Después de 10 años no le hemos dado mantenimiento a la vialidad y se conserva tal y como es. Por eso los valores te representan mucho para los directores de obra o los encargados de obras públicas que pudieran estar realizando este tipo, que metan las inversiones, que se canalicen a este tipo de sistemas. Les va a durar a lo mejor después un poquito más, pero la experiencia vivida en las vialidades que tengo yo, que son más de 200,000 metros cuadrados, si metemos las vialidades principales, yo creo que llegamos cerca de del 500,000 de metros cuadrados que se hicieron con el sistema y obviamente estas ahorita no requieren de mantenimiento después de 10 años. No sé cómo andan. Ingeniero Arcadio, gracias por la participación, por la exposición, y quiero aprovechar porque tenemos aquí a través del panel de preguntas y respuestas algunas que son dirigidas para usted. Entonces, pregunta el señor Carlos Trillo que si el costo de la Teófilo Borunda con el sistema de PCER ya incluye las terracerías, el costo de las terracerías. Sí, incluye terracerías, incluye todo lo que se lleva el sistema completo. No tenía mucho problema. Todo ¿Correcto? Completo todo el sistema. Perfecto. Y también se pregunta por acá el ingeniero Rafael Montemayor que si conoce cuál ha sido el costo de mantenimiento de este ejemplo que nos acaba de explicar. Hasta ahorita no tenemos costo, nada más era sellar las juntas longitudinales. En 10 años no hemos tenido todavía costo todavía de esto, habría que actualizar, pero nada más es sellar la juntita. Perfecto. Y luego acá tenemos otra pregunta del ingeniero Ezequiel Amezquita. Pregunta que si en su experiencia, ¿cuál ha sido el mejor sistema que le ha tocado utilizar para vialidades? Sin duda el PCER. No hay ningún problema con este sistema y hasta ahorita, hasta la fecha, después de la experiencia, no he tenido problema. He estudiado los 3 sistemas y el mejor hasta ahorita es este. Y creo que va a durar el tiempo que me habían dicho los muchachos con muy mínimo mantenimiento. Perfecto, muchas gracias. Si me permiten, voy a seguir leyendo las preguntas que nos hacen llegar desde el auditorio. Son preguntas ya más técnicas para el ingeniero Pedro. La primera pregunta, que incluso se está repitiendo mucho, que si ofrecemos el servicio de diseño de los PCER, Pedro. Sí, buena pregunta. Muchas cosas omitimos por el tiempo, ¿no? Tenía 40 minutos. Efectivamente, nosotros tenemos un área técnica en la cual nosotros hacemos el diseño, tal cual hicimos con el ingeniero Arcadio en su momento. Hacemos la propuesta. Obviamente requerimos, en la medida de lo posible, datos de diseño, tránsitos, composición del tráfico, características de la subrasante, las terracerías, los materiales que se van a tener.
la mayor información que se pueda tener para hacer más óptimo el diseño, con todo gusto. Perfecto. Excelente, muy bien. También pregunta aquí el señor o el ingeniero José Antonio Olvera, que cada cuándo se recomienda realizar la auscultación de pavimentos y qué otras pruebas se realizan en campo. Ok, buena pregunta. Nosotros cuando analizamos el ciclo de vida o de mantenimientos con el ingeniero Arcadio, preparamos, hicimos un estudio de los periodos a los cuales se tendría que hacer alguna revisión. Creo que la primera revisión la habíamos puesto a los 5 años, pero una revisión de verificar las juntas longitudinales y verificar el estado de las juntas transversales de construcción, porque a final de cuentas pues el pavimento no trabaja las personas 24 horas seguidas, hay veces donde hay interrupciones, entonces ahí se hicieron juntas transversales. Y a los 10 años mencionábamos revisar si había alguna especie de losas con desportillamientos, pero bueno, yo creo que nos fuimos muy conservadores, porque lo que comenta el ingeniero, a la fecha, los tramos que él ha estado monitoreando, no hay ningún problema, pero nosotros recomendamos, sí, al mínimo a los 5 años, sí hacer una inspección para verificar el estado y si en dado caso se requieren sellos, colocarlos en las juntas. Correcto, muy bien. También pregunta el señor Víctor Salcido, ¿qué consideraciones hay para asegurar que las instalaciones hidrosanitarias no se separen? Ah, buena pregunta. Una de las ventajas que tiene ese sistema, digo, hay mucha información que no podemos poner. Sí, claro. Una de las ventajas que se tiene aquí, de hecho el ingeniero Arcadio y su equipo nos pidieron, oye Pedro, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que abrir una tubería o reparar algo? Nosotros preparamos unos detalles constructivos, ¿sí? La ventaja de hacer una losa reforzada es que tú puedes hacer el corte de la misma, ¿sí? Y luego hacer un detalle constructivo en el cual, bueno, tú colocas la tubería, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Sí. Haces la reparación y luego tú dices, bueno, yo tengo una zanja, ¿no? Entonces, hay unos detalles constructivos que preparamos en los cuales unimos una losa nueva con esa losa reforzada que ya tenemos. Disculpen que no pueda ahondar mucho en detalle, pero es una de las ventajas. Cuando tienen que hacer una reparación en una losa de concreto simple, tienes que reparar o demoler toda la losa. O claro, puedes cortarla, sí, pero tienes que colocar pasajuntas y hay otros detalles ahí que se pueden ver afectados. Y sobre todo, como es una losa que no tiene refuerzo, al hacer los movimientos, pues tienes muchas posibilidades de que se dañe toda la losa. Entonces, en este sistema es una de las ventajas. Muy bien. También nos pregunta por aquí el ingeniero Rodolfo Díaz, ¿cómo se calcula el espesor de una losa con el sistema PSERC? Sí, bueno, ya el procedimiento de cálculo no lo mencionamos como tal, pero Sí. básicamente verificamos la carga que está recibiendo la losa, o sea, es una carga, principalmente son cargas vehiculares. Sí. A final de cuentas son cargas puntuales, ¿sí? Son las cargas de las llantas. Tienes una carga en cada una de las llantas y tienes la presión del neumático. Esa presión del neumático lo que hace es, bueno, tú tienes tantas toneladas y con la presión del neumático tú vas a tener un área de contacto o la huella de la rueda, ¿no? Entonces, Sí. esa es una presión o es una carga puntual o cargas puntuales que le estás aplicando a la losa. Esas cargas pueden ser en el borde de una losa, cuando vas el camión pasa por la orilla, o puede ser en el centro, que es la parte más crítica, o en una esquina. Entonces, revisamos cada una de las condiciones de carga y con eso revisamos los esfuerzos de la losa y con los esfuerzos de la losa determinamos, ¿sabes qué? Aquí requerimos tal cantidad de acero y en la parte superior tal cantidad de acero y en los bordes requerimos reforzar un poquito más, entonces las mallas les ponemos un poquito más de refuerzo en las orillas, por ejemplo, en los bordes, que no mencioné aquí, no sé si en el dibujo cuando vean la presentación, Sí. hay un dibujo de la malla, ahí podrían observar, no recuerdo si puse el dibujo de la hoja, donde en las orillas de la malla, en la parte de arriba y abajo, tiene la separación Más de las acero. cerradas. Sí, Disculpen sí, que sí no vimos. pueda explicar de mejor manera, pero a grosso modo es así. Sí, no, pero espero que les esté quedando claro que en el caso del refuerzo de este tipo de soluciones,
el área de acero en toda la losa no es uniforme, sino que se privilegia aquellas donde tiene más contacto con los neumáticos de los vehículos, ¿verdad? Entonces, también nos preguntan que si hay alguna recomendación sobre algún tipo de terreno que en particular funcione mejor ese sistema. O ese sistema, dicho de otra manera, aplica a cualquier tipo de terreno. Sí, obviamente que en la cuestión del diseño nosotros tomamos mucho en cuenta un valor importantísimo, que es el valor del módulo de reacción de la subrasante o de la base, donde vamos a desplantar la losa. Ya el tema de geotécnico o de mecánica de suelos, pues es un tema ya un poquito más especializado con los especialistas, perdón, valga la redundancia, con los encargados especialistas en ese tema de la geotecnia. Pero nos ha tocado ver casos en donde hay problemas de suelos o hay niveles de freáticos que dan problemas para poder dar una buena estructura. Por ejemplo, me ha tocado ver casos donde colocan retiran, hacen corte de caja y luego colocan un piedraplén y luego le colocan ya una subrasante y luego una base. Una de las ventajas de este sistema, como mencionaba el ingeniero Arcadio, es que podemos utilizar una base hidráulica, que en un principio en Juárez tenía contemplado todo utilizar una base cementada. Básicamente una base cementada es una base hidráulica, material agregado, a la cual se le coloca una cantidad de cemento, de 3, 5, 7%, es una base estabilizada. Entonces, Correcto. esta es la ventaja, que no necesitamos tener módulos de reacción tan altos a como se requieren para un concreto tradicional. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Seguimos teniendo muchas preguntas de nuestro auditorio. Nos van a disculpar que por cuestiones de tiempo pues no podamos darle respuesta a todas. Sin embargo, a un tema de mucho interés es asegurarles que se les enviará al final a los correos con el que se hicieron favor de inscribirse la presentación completa, tanto lo expuesto por el ingeniero Pedro como por el ingeniero Serrano. Y si me permiten nada más, hay una pregunta que esta está muy buena, no la quiero dejar pasar. Comentan nuestros amigos que en las imágenes de la presentación se observó que el estriado del sistema es de forma longitudinal, contrario al transversal que generalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, comentan que esto lo hacen pues, para mejorar el agarre de las llantas y para mejorar el drenaje superficial. ¿Pudieran comentar por qué en este caso se hizo de manera longitudinal y cuántos metros cuadrados también que nos preguntaron fueron en la Teófilo Borunda, ingenieros? Sí, el rayado del sistema longitudinal de todos modos tiene la misma función de agarre de las llantas. El agua que se va por ahí se va por ese sentido. En el transversal se elimina también el ruido de la taca, taca, taca que se oye a veces, que es imperceptible, pero al final de cuentas el sistema es igual, no tiene ninguna característica. Yo lo que buscaba era eliminar taca, 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 el ruidito que se genera, ¿no? En la Teófilo Borunda fueron alrededor de, no sé, creo que en la gráfica lo vimos los metros cuadrados, pero en realidad si lo apuntamos como es una sola vialidad, fueron más de 50,000 metros cuadrados de pavimento, que viene siendo la que conecta con el Camino Real más la Teófilo Borunda. Pero en realidad todo el pavimento que hemos usado en las vialidades primarias y las urbanas, llegamos cerca de los 400,000 o 500,000 metros cuadrados ya de pavimento con este sistema. Excelente, muy bien, pues muy buen dato. Con esto concluimos, respetando el tiempo de todos, la sesión de preguntas y respuestas. No sin antes prometerles que todas las preguntas que se quedaron sin respuesta, se las haremos llegar a través de sus correos. Muchas gracias nuevamente y cedo la palabra a la arquitecto Karen Bravo. Adelante. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buen trabajo. Les recomendamos consultar la página de Acero para ver nuestra gama de productos en www.deacero.com. Y gracias a todos por acompañarnos. Por favor, escríbanos en los comentarios retroalimentación sobre este webinar o temas de su interés para futuros. Y próximamente, como comentó el arquitecto, les estaremos enviando por correo la liga para ver este video, también la presentación, su certificado de asistencia, así como también invitaciones de futuros webinars. Gracias por su tiempo. Agradezco también a nuestros panelistas. Que tengan excelente día. Gracias.